Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a todos los que estáis conectados a esta tercera sesión debate de la 18ª reunión de Salud Conectada organizada por la SEIS. Gracias por estar ahí al otro lado de esta herramienta de conexión para asistir a una tertulia debate en la que vamos a contar con tres profesionales contrastados dentro del área de la salud conectada y la salud digital. El formato de la sesión, como bien fue ayer, es una sesión de debate, una tertulia en el que a estas horas de la tarde, en la que supongo que muchos, una de las grandes ventajas de este tipo de reuniones y de congresos es la posibilidad de conectarnos allá donde estemos. Muchos estaréis en un orejero en casa. Dependerá de nosotros el que cerréis el ojo o seamos capaces de manteneros atentos a las reflexiones y a los comentarios que podamos establecer. Tenéis el chat abierto para poder aportar preguntas o trasladarlas, de tal manera que paso, sin más preámbulo, a presentar a los tres tertulianos o ponentes que tenemos hoy. En primer lugar, Carlos Fábrega Agulló. Carlos es médico radiólogo, es coordinador de telemedicina del Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. Es experto en telemedicina y tecnología de imágenes médicas. No voy a decir cuántos años de experiencia lleva porque no me lo creo. Es decir, aquí en la reseña me han dado una cantidad de años que es imposible viéndole que lleve en entornos de imágenes biomédicas. Sí que es verdad que fue pionero y promotor de la telemedicina desde sus primeros pasos en España y desde luego un firme impulsor en los últimos 15 años. Ha sido secretario y es el actual presidente de la Sociedad Ibérica de Telemedicina y Telesalud. Entiendo que Ibérica no tenga nada que ver con el jamón, que se refiere a España y Portugal, si acaso Andorra. Es miembro además del Consejo Técnico de Tecnologías de la Información de la Unión Catalana de Hospitales y ha tenido gran experiencia en esta dilatada carrera desarrollando unidades de telemedicina en varios países del continente africano, tales como Mauritania, Senegal y Sierra Leona, entre otros. Y como curiosidad, y como no podía ser tampoco muy alejada de su quehacer diario, le encanta el aeromodelismo y volar drones. Apasionante. El segundo ponente es, bienvenido Carlos, Carles, ahora podremos intervenir. Alberto Pardo Ortiz. Alberto Pardo Ortiz es ingeniero superior en informática por la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información por la Escuela Nacional de Sanidad. Además, es máster en Gestión y Planificación Sanitaria por la Universidad Europea. Y desde el año 2012, y sigue siéndolo, es director de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Fundación Jiménez Díaz, que, como todos sabemos, forma parte del grupo Quirón Salud. Bienvenido, Alberto. Eres la parte ingenieril de este trío de ponentes. Y por último, y no por ello menos importante que se suele decir, Juan Ignacio Coll Clavero es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, también en un año que tampoco me creo igual que en Carles. Diplomado en Metodología Bioestadística. Al igual que yo, es médico, valga la expresión, admisionero, cosa que no nos gusta a los médicos de admisión y documentación clínica en el Hospital de Barbastro. Actualmente dirige y es el responsable funcional de la nueva historia clínica de Aragón y es el coordinador de transformación digital de la asistencia en el Departamento de Sanidad de Aragón. Ha dirigido más de 20 proyectos en telemedicina procedentes de convocatorias públicas competitivas, tanto nacionales como europeas. Pues bien, hecha la presentación, me gustaría recalcar que los ponentes van a tener entre 5 y 10 minutos para hacer una breve exposición, para hacer una reflexión abierta sobre lo que en su experiencia
ha supuesto la salud digital y la salud conectada y sus experiencias en videoconsultas, yo abriría un poquito más el abanico y no solo lo dejaría en vídeo, sino en tele también, porque últimamente tenemos, el vídeo nos aporta el ver las caras de todos y eso desde luego es un valor añadido, pero al final la videoconsulta no es más que una herramienta de unión entre un emisor y un receptor, en este caso el profesional sanitario habitualmente y el paciente. Si os parece, tenéis 5 minutos cada uno para hablar de lo que en vuestra experiencia supone la videoconsulta y la conexión entre profesionales y pacientes o entre distintos profesionales, y a partir de esa exposición de entre 5 y 10 minutos pasamos a reflexionar al respecto. Adelante, Carles, todo tuyo. Muchas gracias por la presentación, Salomón. Sí, la edad es verdad, nací en el 56, es decir, tengo 64 años y creo que esto de la telemedicina es lo que te conserva así de hermoso, o los kilos. Tengo la gran suerte de tener un gran amigo, Juan Coy, y ahora espero que Alberto pues también, y conocerte a ti ha sido un placer. ¿Y qué os puedo decir? Mirad, empecé con esto de la telemedicina en el año 2004, en un entorno muy complicado, ¿no? Que era en medio de la selva montar una estación de telemedicina sin sistemas de comunicaciones, sin Alberto, que es ingeniero, me entenderá, teníamos 2 M4 multiplexados de 64 kilobits, es decir, trabajábamos con un entorno de 128 kilobits. Hoy estamos hablando de fibras de 600 megas, 1 gigabit. Pues con ese ancho de banda, y aparte el sistema se quedaba unos 30-40 kilobits para funcionar, hacíamos ecografía en tiempo real, a la vez que un electro 12 derivaciones, y éramos capaces también de transmitir radiografías, es decir, dicomizadas con un escáner, porque allí lo único que había era un equipo de rayos y una procesadora del acetato, y las digitalizamos y las mandábamos. Pues si éramos capaces de hacer eso, ¿qué no podemos ser capaces de hacer, ¿no? Y hablamos de salud conectada, y este entorno lo que te permite es conectar ya no solo a un paciente con un profesional para ayudarle, sino a los propios profesionales para evitarles esa sensación de aislamiento que tiene estar en sitios tan remotos como en este caso era una selva africana, ¿no? Y esto me lo traigo ahora aquí, ¿no? Para ver, y yo siempre he dicho que la telemedicina tiene éxito cuando se necesita. Llevamos un montón de años intentando implementar, y Juan creo que puede corroborar, intentando vender la telemedicina como gran herramienta, como un nuevo paradigma en salud, y nos estaba costando muchísimo. Y en 10 días, el 13 de marzo al 23, yo he puesto 10 días por poner una fecha, pero este proceso se convirtió en un tiempo mínimo comparándolo con el tiempo que llevamos intentando implementarlo. ¿Y por qué? Porque hacía falta. Entonces es verdad, como dice Juan, es una herramienta que pone en contacto a un paciente con un profesional de la salud y se le intenta solucionar su problema. Pero curiosamente nosotros hicimos un análisis de este tipo de consultas en mayo para ver cómo si habíamos hecho más o menos consultas, y descubrimos que en mayo del 2020 hicimos más consultas que en mayo del 2019 presenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sé si estamos siendo resolutivos al 100% o la gente está confiando al 100% con esta herramienta, con lo cual habrá que debatir si la satisfacción de los pacientes es la que toca, si ellos están satisfechos y si los propios profesionales están satisfechos. Yo no quiero, en principio, abrir más melones. Creo que tengo que dar paso a mis compañeros de tertulia y que nos vamos adaptando en función de lo que salga de sus comentarios.
Muy bien, Carles, muchísimas gracias. Alberto, otra visión, la visión desde el punto de vista del ingeniero, del que mueve las tripas de estas herramientas. También es verdad que tienes la doble visión. Espero que la segunda sea menor, desde el punto de vista del usuario. Pero bueno, adelante, danos una primera aproximación al respecto. Muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y gracias a las 6 por invitarme a esta excelente jornada con estos compañeros de tanto nivel, ¿no? Yo seguramente sea el que menos tiempo lleva en esto y la verdad es que es un honor, ¿no? estar rodeado de tantos años de conocimiento. Efectivamente, es verdad que la parte ingenieril, como bien dices, José Ramón, puede ser la parte a lo mejor más técnica, la parte más ardua, pero claro, tenemos que pensar, lo comentábamos antes fuera de micro, que todo esto no son más que herramientas, ¿no? Como mencionaba Carles y como denomina estas jornadas, ¿no? Esta reunión, hablamos de conectar, ¿no? De conectar a los profesionales con los pacientes. Esa es la clave, ¿no? Y da un poco igual si es por vídeo o canales similares. Nosotros llevamos muchos años hablando de vídeo, consulta, de telemedicina y yo creo, y nosotros trabajamos en la línea de dejar de ponerles esos prefijos, ¿no? Y entender que no deja de ser consultas, que no deja de ser medicina, igual que ya no hablamos de banca online o de servicios online, simplemente es banca, simplemente son servicios que nuestros clientes necesitan y utilizan ya en su día a día, ¿no? Porque quien no tiene un móvil, quien no tiene un ordenador con internet en casa. Entonces, nosotros llevamos muchos años trabajando en ese sentido, ¿no? Ya no queremos hacer una diferenciación de esta actividad, sino que esta actividad es parte del día a día de nuestros profesionales y de nuestros pacientes y simplemente tenemos que organizarnos y empezar a pensar en que esto es parte de nuestro día a día, ¿no? Nosotros en el Grupo Quirón en general y en la Fundación Quirónez Díaz en particular, hace muchos años que venimos trabajando en una estrategia de servicios no presenciales, que es como hemos denominado, que pivotan sobre una herramienta fundamental que a día de hoy ya se empieza a escuchar con cierta naturalidad, pero que nosotros en 2014 éramos bastante pioneros, que fue el portal del paciente, ¿no? El portal del paciente lo que significa es que abrimos una ventana por la cual entra el paciente a formar parte de sus procesos de salud. Ya no es un agente que simplemente viene al hospital, sino que estas personas tienen acceso directo a su información, pueden ver sus informes, pueden ver sus citas, pero nosotros queríamos que fuera algo más, queríamos que fuera un canal de comunicación, una plataforma de servicios, ¿no? Ese punto de conexión, como os decía antes. En ese sentido, venimos trabajando muchos años y no solo con la videoconsulta. La videoconsulta es verdad que, como bien decía Carles, por necesidad el COVID la ha impulsado. Nosotros ya teníamos una herramienta diseñada y funcionando que está perfectamente integrada en Casiopea, que es nuestra historia clínica electrónica, y en el portal del paciente. De hecho, que nosotros establecemos una comunicación segura, punto a punto, dentro de los sistemas que ya teníamos integrados y así como el profesional accede con su usuario y contraseña, el paciente accede con su usuario y su contraseña, establecemos una comunicación segura y controlada, ¿no? Además, el profesional tiene acceso a la historia del paciente, tiene acceso a sus formularios y al final, los que os decía, trabaja exactamente igual que si el paciente estuviera físicamente en su consulta, porque al final nosotros lo que hemos llegado a tener son agendas en las cuales mezclamos actividad presencial, actividad no presencial, revisión de formularios que responden los pacientes en el portal, establecemos videoconsultas, tenemos consultas presenciales. Lleva mucho tiempo hablando de ello y nosotros yo creo que ya hemos alcanzado un punto en el que de verdad tenemos agendas multicanal en las cuales simplemente tenemos distintos tipos de actividad, pero todo es lo mismo, ¿no? Todos son consultas y todo es medicina. Y en ese sentido seguimos progresando. Ya hace años que establecíamos servicios de vídeo con el Ingesa, ayudando a Ceuta y Melilla con un servicio de teleictus. Llevábamos años haciendo consultas con centro de salud. O sea, como bien decís, las experiencias son múltiples y son herramientas que tenemos que aprovechar. De hecho, hemos llegado a un punto en el que incluso tenemos sesiones grupales por vídeo, tanto pues, para grupos de rehabilitación, grupos de psiquiatría, ¿no? Que eso también lo ha potenciado mucho el COVID, como decía Carles, al final la necesidad aprieta, pero no deja de ser la conclusión o la consecuencia de una estrategia de muchos años implantando y diseñando estas herramientas.
Y el último caso, que está teniendo un éxito brutal, es una digitalización que habíamos llevado a las habitaciones. Llevábamos unos meses con un proyecto que llamamos Habitación Inteligente, por el cual cada paciente en su cama tiene un iPad, ¿no?, con el cual tiene una serie de servicios, entre ellos un servicio de videollamada por el cual podían llamar a la enfermera, y hemos empezado a utilizarlo para llamar a los familiares de los pacientes que están aislados, y ahora el pase de visita lo hace el médico con los familiares, estando en vez de en formato presencial. Como no se puede, pues lo hacemos de forma online. De hecho, solo, por ejemplo, para daros algunas cifras, desde el mes de septiembre llevamos más de 5.000 pases de visita online, solo en la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de Quirón en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, por ir cerrando ya y dejarle también a Juan que participe, simplemente pues concluir que esto es un camino, es una estrategia que hay que ir implantando, y que el COVID lo que ha hecho, como bien decía Carlos, es venir a refrendarnos, venir a darle ese último empujón, pero que hay que andar todo ese camino para llegar a este punto. Muy bien, Alberto, perdón. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tus reflexiones. He apuntado un par de cosillas que luego creo que nos van a dar juego a la hora del debate. Juan, responsable de la innovación digital en Aragón, ahí es nada, que aunque ahora os hayan acabado de confinar Teruel, Zaragoza y Huesca, sí, ahí es nada, todo tuyo. Buenas tardes. Sí, realmente tenemos una situación complicada con unos casos al alza, y bueno, la situación es compleja, pero bueno, es a lo que estamos acostumbrándonos ya, ¿no? Es lo que nos toca. Cada día nos tiembla un poquito el suelo, y hay que ser reactivos y hay que llevarlo con la mayor dignidad posible, ¿no? Bueno, he llegado de rebote, pero bueno, estoy totalmente satisfecho porque estoy entre amigos, ¿no? Y bueno, siempre es un placer. Rosana, que iba a participar en esta mesa, por razones personales, ha tenido que delegar, y bueno, pues me ha tocado, y lo asumo de una manera gustosa. Bueno, comentaros un poco. Yo quería hacer unas apreciaciones un poco estratégicas, ¿no? Para marcar también unas líneas de debate, si nos parece bien y si somos capaces de engancharnos. Ayer, en la primera sesión que tuvimos, se pusieron de manifiesto unas debilidades. La primera sesión estaba dedicada a las lecciones aprendidas, y vimos que dentro de las lecciones aprendidas en el primer brote, con la brutalidad y la crueldad de ese primer brote, pues nos dimos cuenta de que los sistemas de información que teníamos eran débiles, y vimos que nos faltaba cimentación. Hubo menciones concretas a los distintos modelos de historia clínica como columna vertebral de los sistemas de información asistenciales, y se puso de manifiesto, bueno, pues que en algunos casos aún teníamos que hacer la transición hacia una historia centrada en el paciente y no centrada en las categorías profesionales o en los niveles asistenciales. Nosotros este tema, este proyecto lo empezamos a abordar en el 2016, es un tema de calado, realmente, es renovar la totalidad de los sistemas de información, y eso tiene una complejidad en nuestras organizaciones que solo desde la locura se pueden afrontar, porque realmente es un buen quebradero de cabeza. Pero sí que hay que ir hacia herramientas, hacia módulos transversales que nos permitan que toda la información, todos los actores los puedan utilizar para poner la información al servicio del paciente. A nosotros nos cogió en febrero con la sustitución de los servicios de videoconferencia. Teníamos unos servicios de videoconferencia sin integrar con los sistemas de información, y por la filosofía del propio modelo de historia clínica lo que queríamos era incorporar de forma nativa los servicios de videoconferencia para que a partir de ahí tuviéramos ese nuevo canal. Entonces, desde el punto de vista, y ya por enlazar con lo que decía Carles, ¿no?
decía, hemos luchado mucho, efectivamente, hemos luchado mucho por incorporar la telemedicina, pero una de las razones por las que no ha sido capaz de cuajar y ha necesitado hacerlo, ha necesitado el empujón del brote pandémico, es porque no teníamos unos cimientos seguramente suficientemente sólidos. Después, otra de las razones por las cuales, en mi humilde opinión, se ha retrasado y no estaban cuajando este tipo de soluciones es por la estrategia, por las propias estrategias. Yo creo que aquí hay que acuñar el concepto de gap, ¿no? El decrecimiento natural que dicen los ingleses, los anglosajones, ¿no? Es decir, no podemos ir a una videoconsulta si no tenemos el paso previo consolidado, ¿no? ¿Dónde están? No podemos ir a la videoconsulta con pacientes directa en su domicilio si no tenemos resueltas las interconsultas asíncronas o las consultas telefónicas. ¿Por qué? Pues porque corremos riesgos de no hacer unas indicaciones pertinentes y entonces estamos quemando esa prestación. Si no hacemos la indicación pertinente, la estamos quemando. Y eso es lo que nos ha ido pasando durante bastante tiempo, por lo menos en los contextos que yo conozco, ¿no? Otro tema es que hay que aprender y nosotros sí que hemos hecho un currículum, igual que muchos de los aquí presentes, me consta que Carlas también, participando en proyectos y nos hemos echado un currículum a la mochila con una serie de conocimientos, pero también es cierto que necesitamos la creatividad de nuestro propio medio para poder producir. Y esa creatividad hay que ir enfocándola sin ponerle puertas al campo, ¿no? Por decirlo así en términos coloquiales. Si tenemos por filosofía unos servicios de videoconsulta que nos van a permitir consultas entre profesionales o reuniones no presenciales, tenemos que atender a esos servicios, nos tienen que dar respuesta a todas esas necesidades. Es más, debemos darle prioridad a aquellas que no son críticas. El brote pandémico nos sirvió para que de una manera rápida, en nuestro caso, que acabamos de adjudicar unos nuevos servicios y hacernos con una nueva herramienta en febrero, pues pudiéramos, aprovechando la gobernanza que existía para gestionar las salas presenciales de reuniones, de docencia, de formación, de sesiones clínicas, aprovechando esa estructura para desplegarla y hacer una primera aproximación, un adiestramiento de los propios profesionales para poderlo utilizar. Y ya no quiero extenderme mucho más, sí que quiero dar dos pinceladas, ¿no? Para que tengamos unas videoconsultas de calidad necesitamos regulación y eso supone que hay que tratarlo desde el punto de vista de la oferta de servicios, hay que definir conceptualmente la videoconsulta y la taxonomía, porque normalmente detrás de este concepto hay hay muchas aristas y hay muchas diferencias, incluso podemos llegar a entidades distintas. Y al mismo tiempo que se trabaja el tema de la cartera de servicios y la definición conceptual, hay que mirarla desde el punto de vista de las estrategias para conseguir unas guías de buenas prácticas asistenciales y unas prácticas seguras. En nuestro caso ahora estamos priorizando el tema en las residencias y si queréis nos quedará tiempo para poder abundar en nuestra experiencia. Muy bien, Juan. Muchas gracias a los tres por esta introducción y como os decía cuando estábamos justo antes de entrar en red con todos comentando y aprovechando una reflexión que has hecho, Juan, respecto a que nos tiembla el suelo a diario. Pensaba yo que muchas veces en España es noticia que haya un pequeño terremoto
en la zona por ahí, por Aragón, en Murcia, de 4,3, 3,5, y es una noticia, ¿no? En Japón, un 4,3 con 3,5 no es noticia y será muy frecuente, y en el Pacífico también. Todo es relativo, como los gallegos, no tenemos ningún representante gallego, pero todo depende. Yo sí que quería lanzar una reflexión respecto a has hablado de adaptabilidad y flexibilidad. Hemos visto que hemos sido tremendamente flexibles, nos hemos adaptado a una situación impensable hace 10 meses, no 10, 12, 10. Nos hemos adaptado a esa situación, hemos pasado, como decía Carles, de un viernes, del 13 al 23, yo hablaba de casi del 13 al 16, de tener las consultas llenas a tener las consultas vacías y responder de alguna manera a esas necesidades de salud. Pero yo levanto un poquito el zoom. En marzo-abril teníamos un 100% de satisfacción con esta adaptabilidad, con esta flexibilidad que hemos tenido para dar respuesta a las necesidades, no olvidemos, de salud. Todo el mundo aplaudía a las 8 de la tarde por el gran esfuerzo que estábamos haciendo los sanitarios con esta herramienta y con otras. En junio, bueno, ya nos estábamos empezando a cansar un poquito de las consultas telefónicas, de las videollamadas, en aquellas comunidades en las que efectivamente tenéis una herramienta estructurada e integrada con la historia clínica. Pero en septiembre la gente está pidiendo consultas presenciales de nuevo. Entonces, lanzo un poquito la reflexión. ¿Qué papel debe jugar la videoconsulta en este entramado? ¿Cómo podemos hacer que satisfaga adecuadamente tanto a profesionales como a usuarios? Cuando vemos que en 6 meses ha pasado de ser la solución de nuestros problemas a, en muchos ámbitos, estar denostada. Quien queráis, Carlos. Sí, yo creo un poco que eso va en función de la necesidad, ¿no? Esta reflexión la hacíamos aquí en nuestro hospital cuando veíamos el pico tan alto de consultas no presenciales en relación con las presenciales, y decíamos, ¿dónde queremos terminar, ¿no? En nuestro objetivo, cuando pase todo esto, ¿qué buscamos, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos? Y nuestra reflexión era que lo ideal sería un 50-50%, es decir, hay muchas consultas que podrían ser no presenciales y satisfactorias para ambas partes, tanto para el paciente como para los profesionales. Una de las... cuando nosotros en el año 2004 nos planteamos el plan estratégico y decidimos trabajar por montar nuestro portal del paciente, abrir este hospital, romper estas paredes, antes de todo esto tuvimos que hacer una reflexión muy importante de qué estábamos haciendo, ¿no? Porque había una gran cantidad de actividad que no quedaba reflejada en ningún sitio. Había una gran cantidad de consultas telefónicas que ahora tanto nos cargan, que se hacían y no quedaban reflejadas en ningún sitio. No teníamos una visión, como comentas, José Ramón, desde un plano superior de toda la actividad que estaban haciendo los profesionales, contestando teléfonos, contestando mails, es decir, contestando chats. Oiga, vamos a poner todo esto en un papel, vamos a ver qué estamos haciendo y vamos a crear una herramienta que nos parametrice lo que estamos haciendo y nos ayude a mejorar lo que estamos haciendo. Y ahí fue cuando decidimos montar pues, el portal del paciente para recibir los inputs de forma coherente, con unas casillas para cada cosa, para hacer videoconsulta, para recibir segundas opiniones, para quedar una llamada con un paciente. Y nos dimos cuenta que estamos haciendo una gran actividad y así se lo presentamos a nuestros políticos, a nuestra... mire, Servicio Catalán de Salud, estamos haciendo todo esto. Porque hubo un momento que todo esto de la consulta virtual no se le pagaba. Es decir, tú hacías un montón de consultas virtuales y esas no constaban en ningún sitio y no retornabas la inversión que habías hecho para poder hacerlo. ¿Y cuándo empezó todo esto a florecer? Cuando se destinó un dinero para
que haya un retorno de inversión a toda la inversión que se estaba haciendo para poder hacer consultas virtuales. Claro, todo esto nos ha llevado a ir unos, no eran trabanqueta, pero sí nos hacía ir a un poco a salto de mata de lo que buscábamos, el objetivo de la consulta no presencial, y que estuviera regulada, como dice Juan, porque ni había una armonía en cuanto a cómo debían ser las consultas, ni había unas guías de práctica clínica de cómo deben ser, y creo que todavía no lo hay. Y es verdad que hay que ir a unificar y a lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que sea todo interoperable, ¿no? Un poco, Alberto, creo que iríamos a ese terreno, porque cuántas cosas hemos hecho, ya no de consulta virtual, sino historias clínicas que no se entienden entre ellas, ¿no? Es decir, que un poco todo esto tendríamos que ir un poco hacia atrás y conseguir historias clínicas que se entendieran entre sí, sistemas de consulta virtual que se entendieran entre sí, porque hablamos de que podemos ir a cualquier comunidad, sí, pero oiga, yo puedo visitar a un paciente con tal historia, no, esto no podemos entrar, hagámosle un SIF, con los que... Es decir, creo que el debate viene un poco por unificar un poco todos los sistemas con los que estamos trabajando y que todos fuesen un poco, que hablaran el mismo lenguaje, ¿no? Que se comprendieran. Claro, es muy bonito que un paciente tenga su carpeta de salud en su portal del paciente del hospital tal, que lo puede consultar desde cualquier parte del mundo. Pero oiga, conseguimos que esto vaya también a la carpeta de salud general de toda la población y que sea vista por cualquier profesional en cualquier parte del mundo. Es decir, ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer un poco lo que habéis comentado con toda la razón, los cimientos, ¿no? Esos cimientos para que, yo le comentaba antes a José Ramón, a micro cerrado, que tenemos el peligro de que la consulta virtual muera de éxito. Y ahora mismo lo estamos viendo. Es decir, la gente está reclamando la consulta presencial y eso es muy malo para la consulta no presencial. No quiero tomar tiempo, creo que debemos todos debatir. Alberto quizá nos puede hablar desde el punto de vista, es un tema que quería incluir un poquito más adelante, pero en este modelo de flexibilidad y demás, la diferencia del modelo público puro y del modelo público-privado, de gestión privada, ¿no? ¿Cómo enganchamos a ese profesional para que, y a ese usuario público, aunque tú hables desde más el entorno de Quirón Salud, ¿no? Bueno, José Ramón, pues efectivamente, ¿no? Y juntando esta pregunta que me lanzas ahora con la reflexión que hacíais antes, ¿no? De la necesidad de más consultas de nuevo presenciales, ¿no? Tanto en este caso da un poco igual en la pública y la privada, en el hospital efectivamente es público y a la vez privado, así que tenemos las dos realidades. Pero es verdad que principalmente trabajamos con el sector público y vemos esa presión que va a empezar a subir. Y esta mañana nos reflexionábamos en la dirección del centro con nuestro gerente sobre qué pasará cuando primaria no abra de nuevo las puertas, porque al menos aquí en Madrid primaria ha estado todavía bastante limitada y por eso se limita la entrada, ¿no? de pacientes en el sistema, y en algún momento se abrirán esas puertas y recibiremos una avalancha aún mayor. Y en este sentido, lo que nosotros llevamos reflexionando muchos años es un punto que también ha explicado Carles, que es preguntarnos qué estamos haciendo. Pero en nuestro caso ya no es solo qué estamos haciendo en términos de no presencialidad, no reconocida u oculta, ¿no? Que también existe, sino qué estamos haciendo de forma reconocida y de forma presencial, pero que no es necesario. O sea, cuánta actividad médica hay en nuestros centros que no aporta ningún tipo de valor. Yo, fijaos, hace 8 años, cuando entré en este hospital a trabajar, empezamos a impulsar una cosa que llamamos los circuitos eficaces, ¿no? Porque nos dimos cuenta que teníamos, por ejemplo, un problema con las demoras de dermatología. Y nos dimos cuenta que gran parte del trabajo de los dermatólogos era cuando extraían o extirpaban, una verruguita o algún tejido similar que tenían que mandar a una anatomía patológica
para comprobar, obviamente, si tenía algún tipo de patología tumoral o similar, y nos dimos cuenta que el 99% de las veces no tenía nada, y el 99% de las veces el médico ya sabía que no iba a tener nada, y aún así citaba al paciente, ¿no? Y venía el paciente a los 15 días para que el médico le dijera, como ya le dije yo a usted hace 15 días, efectivamente, usted no tiene nada. Y eso consumía un tiempo de médico, aparte de un tiempo del paciente, que tenía que pedir el día en el trabajo, que tenía que dejar a los niños con la abuela, que tenía que desplazarse. Entonces empezamos a hacer esa reflexión y en aquel entonces, que aún no teníamos portal del paciente, a esos pacientes diseñamos un circuito para enviar los resultados por correo postal. O sea, lo que quiero deciros con todo esto es que tenemos que de nuevo volver a que estos son herramientas, ¿no? Y la videoconsulta y el portal del paciente, los servicios no presenciales, son herramientas potentísimas que debemos utilizar ya no solo para replantearnos qué podemos hacer de forma digital, sino qué no debemos hacer. Yo creo que como bien sabemos, crisis, ¿no? Es a la vez riesgo y oportunidad, ¿no? Y entonces ahora mismo nos hallamos en una crisis como no hemos vivido nunca y que deberíamos aprovechar esa oportunidad para replantearnos si lo que estamos haciendo es necesario, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la forma correcta. Por lo menos en nuestros centros es lo que estamos haciendo y ya tenemos cientos de circuitos que se resuelven mediante formularios que responden los pacientes en el portal del paciente, ya sea para preparar una consulta, ya sea para un seguimiento posoperatorio de pacientes que sabemos que van a ir bastante bien, paciente joven, que no va a tener complicaciones. Y podemos dedicarle el tiempo a esos pacientes que de verdad necesitan ese tiempo y podemos admitir a más pacientes que de otra forma estarían en una lista de espera o que estarían con demoras de meses, como ocurre en otros centros, y que afortunadamente gracias a estas herramientas podemos acortar esos plazos. Yo creo que la reflexión, por tanto, debe ir más en si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si estamos aportando valor, ¿no? Ahora está muy de moda el término de valor, ¿no? Pero hay que tomárselo en serio. Yo creo que de verdad se pueden hacer las cosas de una forma distinta. Y esto es indiferente de la pública y de la privada, José Ramón. Yo creo que es algo que se tiene que empezar a valorar desde ambos sectores, porque al final el que va a ser beneficiado es nuestro paciente, ¿no? Es el usuario, que es nuestro cliente al final, que a veces como aquello de que son pacientes nos pensamos que no tienen derechos y que le estamos haciendo un favor y no. Ellos son los dueños del sistema y deben beneficiarse y tenemos que revisar si lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos y si les estamos aportando todo el valor que podemos. Y yo creo que en eso es donde está ahora, habría que abrir ese debate en muchos foros, no solo en este, en todos, y empezar de verdad a plantearnos si estamos orientados a optimizar ese valor. Sí. Decía Juan, sí, que me gustaría que hicieras una pequeña reflexión sobre algo que ha comentado Carles respecto a que deberíamos dar marcha atrás en el diseño de las herramientas tecnológicas de tal manera que fueran interoperables. Vosotros que ya habéis conseguido integrar esta herramienta de salud conectada, esta videoconexión entre unos y otros, ¿ves factible que en aquellas áreas, porque bueno, ahí entroncamos luego con la equidad también, pero en aquellas zonas donde no tengamos integrada y sea interoperable la historia clínica con estas nuevas herramientas de conexión, ¿hasta dónde podemos dar marcha atrás? A ver, bueno, me vas a dejar que puntualice un poco, que matice un poco el tema que hemos tratado anteriormente, que han tratado, con el que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, pero simplemente matizar un aspecto. Normalmente, cuando hablamos de videoconsultas y de la introducción de soluciones de telemedicina, empujamos siempre desde la organización, desde las organizaciones sanitarias, empujamos hacia los profesionales. Y el reto está en sincronizarnos con la demanda de los pacientes, porque realmente los servicios se los estamos ofreciendo a los pacientes. A la pregunta que tú hacías, decías, bueno, existe un riesgo de divorcio si no sincronizamos aquello que estamos poniendo en el mercado
si no son receptivos los usuarios, ¿no? Y ahí sí que tenemos que estar con las orejas bien abiertas y escuchar. Y en este momento lo que nos están diciendo, es que el consenso existe en cuanto al seguimiento de los pacientes crónicos. Hay asociaciones ya de pacientes, la Asociación de Defensores del Paciente, creo, Carles, que es una asociación catalana, publicaba en un artículo de La Vanguardia de hace 3 o 4 días y decía que ellos indicaban y estaban enfocando los pacientes al seguimiento de las patologías crónicas. Ahí es donde tenemos que centrarnos en este primer momento. Y luego ya abundaremos en el debate, porque ahí también hay una taxonomía. Si lo que necesitamos es una videoconsulta simple, simplemente añadir el componente de vídeo, pero lo que necesitamos también es añadir otros componentes que nos puedan traer constantes vitales, la telemonitorización, etc. Vale. Y después, en relación a la pregunta que me hacías de la interoperabilidad, bueno, nosotros, por definición, ya te digo, en el año 2016 lo que decidimos es que sobre los cimientos, sobre los sistemas de información que teníamos, no podíamos construir nada sólido, que teníamos que ser disruptivos. Y hemos empezado a construir. No lo tenemos integrado total todavía, porque ya te digo que son soluciones, concretamente la de la videoconferencia y la videocolaboración, son soluciones que se han incorporado en febrero y nos ha caído en medio de toda la pandemia, y un poco a nivel estratégico se ha intentado dar unas pinceladas de cómo vamos sorteando para no parar y poner las herramientas a disposición de los profesionales. Pero hay que ser disruptivos desde nuestro punto de vista, y ese es el camino que nosotros hemos tomado. No podemos seguir con lo que tenemos. Tenemos que ir a unas estructuras, a unos componentes de historia clínica que sean transversales y modulares. Quiero decir, no podemos mantener un gestor de formularios para enfermería, para primaria, otro para especializada, otro para los médicos de servicios centrales, otro para los quirúrgicos. No, tenemos que tener un gestor de formularios. Y esos módulos, además, se tienen que integrar de una manera normalizada, porque las necesidades cambian. Hoy hablamos de formularios y mañana tendremos que incorporar el audio en vez del texto, porque haremos una interpretación del lenguaje natural, etc. Tienen que ser con una integración normalizada, para que cuando evolucione esa tecnología seamos capaces de quitarla y, sin ningún trauma, incorporar la evolución. Y lo que hay por debajo, que es la base de datos, el dato tiene que ser interoperable. Hoy en día el ciudadano vive en una sociedad globalizada, aunque el COVID nos acaba de poner fronteras, pero esperemos que algún día pues podamos fluir, ¿no? Y que seamos ciudadanos del mundo nuevamente, y desde luego nuestra información tiene que acompañarnos ahí donde estemos. No podemos quedarnos en el coto de Aragón, en el coto de Castilla y León o en el coto privado de Cataluña, ¿no? Esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la información sanitaria. En ese sentido, gracias Juan, en ese sentido quizá yo echo de menos el que haya a nivel centralizado, y aunque ahora recientemente se acaba de crear creo que es una subsecretaría de digital dentro del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que bueno, tenemos puestas muchas esperanzas en unificar el desarrollo de estas herramientas, el liderazgo por parte del Ministerio, en que no tengamos 17, siempre integrar 17 sistemas es muchísimo más complicado que integrar un único sistema, ¿no? Yo trabajo aquí con una compañera que dice bendito InSalud. Bueno, no sé si bendito InSalud, que es una frase que mucha gente utiliza, pero sí que se echa de menos porque el esfuerzo que supone tanto a desarrolladores como a funcionales para que luego todo sea entendible es muy complicado. Ya veis que mi perfil es muy funcional. A mí me gustaría introducir un par de claves para la reflexión, y hemos hablado de oferta y demanda, de satisfacción, de adaptabilidad, de flexibilidad, pero esta mayor accesibilidad del sistema sanitario
al paciente no está creando una demanda injustificada de alguna manera. Y perdona que sea tan directo, pero no estamos facilitando la accesibilidad de tal manera que es imposible establecer un filtro en la demanda. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener la salud conectada, la videoconferencia, en ese sentido, en controlar la demanda? Recordemos que quizá bueno, muchas veces estamos diciendo la especial idiosincrasia que tenemos los españoles. Yo siempre recuerdo, no sé si será verdad o no, pero como anécdota, que los trabajadores de IKEA en Suecia, el que antes llega, deja el coche en el parking lo más lejos posible del puesto de trabajo. Y llegó un español y dijo, ¿y esto por qué lo haces? Digo, pues porque los que lleguen más tarde seguro que tienen un motivo para llegar más tarde y les hago un favor si les dejo el puesto de parking más cercano al puesto de trabajo. Y esto se lo comentaba una compañera mía en admisión en un hospital en el que trabajé y me decía, sí, hombre, el que quiera parking. Vuelvo. Oferta, demanda, accesibilidad, capacidad de resolución, hablaba Carles al principio. ¿Dónde poner el límite? Esto es una herramienta, pero creada la oferta se crea la demanda. Si yo puedo solicitar una videoconsulta y no sé cuánto tope hay, ¿cómo controlarlo? Bueno, no sé si me permites, yo me iría al concepto de salud. Y el concepto de salud en el siglo XX era un tipo de medicina, no sé, como muy paternalista, ¿no? El médico era el que determinaba lo que era bueno y lo que era malo para el paciente, ¿no? Y luego toda la actividad asistencial se hacía dentro de un hospital o un centro de salud, ¿no? Ya hacia el año 2005 más o menos, la medicina, el concepto de salud genera un cambio, ¿no? Donde se hace más participativa, ¿no? Donde el paciente tiene un papel más activo, ¿no? Donde el cuidado de la salud está más influenciado por los objetivos del propio paciente, ¿no? Y todo esto es gracias a que hay unas nuevas tecnologías que se están introduciendo en este campo, ¿no? Pero si vamos al futuro, y es aquí un poco para retomar lo que tú nos preguntabas, yo creo que la medicina debe ser mucho más colaborativa, ¿no? Las decisiones tienen que ser tomadas más entre los profesionales clínicos y los propios pacientes, no ha de ser de una forma compartida, de una forma que la atención se genere en función de mi necesidad y en función de la oferta que me produzca el profesional, ¿no? Y desde luego que ha de salir del centro de los centros de salud y del hospital. Y mucha parte de esta atención, de este tipo, de este concepto de salud, puede estar fuera de los propios centros de salud. Esto nos ayuda a muchas cosas. Primero, a decidir qué tipo de contacto y qué tipo de asistencia debo tener, ¿no? Y cuántas veces debo acudir. Y si tengo aparte mi portal del paciente que funcione de maravilla y allí puedo intercambiar información, recibir información de mi estado de salud y puedo interactuar sin tener que perder tiempo en ir al centro de salud porque no hace falta. Evidentemente, si es imprescindible, porque hay que hacer una actividad, una exploración, una prueba y tal, hay que hacerla, ¿no? Pero yo creo que el paciente ha de ser mucho más participativo de su salud y esto es lo que determinará lo que es necesario y lo que es no necesario. Y será una decisión compartida. Y ahí ya podemos decidir si la podemos hacer presencial, si la podemos hacer no presencial, si la podemos hacer a través de una llamada telefónica exclusivamente o a través de un correo seguro dentro del propio portal del paciente. Y eso es lo que nos va a filtrar lo que es necesario y lo que no es necesario. Creo, es decir, es una opinión. Aunque esa valoración también requiere un tiempo. Mucho, sí. Sí. No olvidemos que estamos viendo en estos meses de intrapandemia, perdón, más quisiera yo que fuera post-pandemia. Estamos viendo en estos meses que la consulta telemática, en cualquiera de sus formatos, incluso está utilizando más tiempo que la consulta presencial.
Eso es verdad, porque nos falta quizá experiencia. Yo te puedo comentar que cuando hacíamos, mira, es una anécdota y perdón, no quiero robar tiempo, pero cuando hacíamos una consulta en medio de la selva, nosotros no teníamos canal de comunicación y utilizábamos el satélite, un satélite que teníamos una parte de un transpondedor, bueno, y cada minuto que pasaba eran $24 que nos costaba la conexión. Claro, como las consultas que hacíamos no teníamos experiencia, pues a lo mejor hacer un ecocardio de un paciente nos llevaba media hora. Claro, si multiplicamos esa media hora por $24 cada minuto, pues era muchísimo dinero, ¿no? Pero hubo una frase que dijo nuestra dirección, que dijo, oye, lo que cuesta dinero es barato. Porque la salud no tiene precio, ¿no? Y cuando salvas o descubres el mejor tratamiento para un crío, porque otro de los problemas es que tenemos un gran diagnóstico, pero luego no tenemos con qué curar ese diagnóstico que hemos descubierto, que ese era otro paradigma que nos pasaba en medio de África. Claro, es un poco anecdótico, ¿no? El canal de comunicación que yo utilice allí era carísimo y ahora los canales de comunicación no tienen valor. Es decir, ¿qué influye aquí? El tiempo del profesional. ¿Y qué pasa? Que nuestra experiencia va aprendiendo con el tiempo. Y lo que nos costaba en ese momento, al principio de hacer esas consultas, media hora, acabamos haciéndolas en 10 minutos como mucho, la eco y todo. Es decir, que sí que es verdad que también habrá que haber una fase de aprendizaje. Y otra vez a los modelos, a unos protocolos, a una serie de que todos hagamos las cosas de la misma manera para que nos sean fáciles de hacer, que todos lo hagamos igual, para que todos sepamos cómo se hace. Porque si cada uno tenemos que inventar nuestro modelo, acabaremos todos un poco locos, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas guías de práctica clínica, vamos a hacer unos protocolos, es decir, cuando lo tengamos todo esto funcionando, y ahí tienes toda la razón, necesitamos tiempo, es verdad, pero vamos a no perder tiempo. Juan hablaba antes de las guías de práctica clínica. Los españoles yo siempre digo que los españoles, me parece que somos bastante parecidos todos. Somos bastante dados a no leer los libros de instrucciones de toda la tecnología que compramos, desde el móvil hasta la tostadora, pasando por el... Juan, esas guías de práctica clínica son un poco la clave de cómo utilizar las herramientas y cómo convencer a nuestros profesionales para que la utilicemos adecuadamente. Absolutamente. Hay dos claves. Una, primero es definir la taxonomía. Nos estamos dando cuenta conforme las vamos utilizando y por eso se acaba el concepto antes de crecimiento natural, vamos aprendiendo en nuestro medio, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que todas las consultas a través de telemedicina no son iguales. Que la consulta telefónica, pues muchas de ellas nos sirven para poder preparar una consulta presencial. Pero eso ya no es una consulta, ¿no? Ahí ya entramos en alguna disquisición. Y lo mismo nos pasa. Conforme vamos entrando en harina, nos damos cuenta que bajo ese término hay muchos tipos de videoconsultas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ver las indicaciones que son pertinentes, las que realmente aportan valor. Añadir el vídeo en una consulta telefónica para saludar y vernos la cara no aporta valor en la asistencia sanitaria. Y esto es así. El crecimiento natural nos permite ir haciendo esa selección y ir definiendo una taxonomía. Y por cada uno de los tipos tenemos que, desde estrategias, definir muy bien cuáles son las indicaciones y cómo hay que hacerlo. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en esas guías para que cuando esto se despliegue y se normalice, todo el mundo tenga un marco donde unos mínimos de seguridad y unos mínimos de pertinencia estén. Sin eso corremos muchísimos riesgos. Corremos riesgos de un uso indiscriminado que no aporte valor y que consigamos un efecto boomerang, en el sentido de que la gente empiece a confundir la salud conectada, la telemedicina, con un ejercicio basura de la asistencia sanitaria.
y ese ruido se empieza a oír. Ese ruido empieza a estar. Es porque no tenemos un marco regulatorio. Esas guías son imprescindibles. No deberíamos desplegar soluciones sin ese marco regulatorio, bajo mi criterio. Reflexión importante para no morir de éxito. Alberto, antes comentabas que, bueno, teníais implantado el portal del paciente. Me gustaría saber, en vuestra experiencia, respecto al perfil del utilizador de ese portal del paciente, de la app que tenéis. Aquí al principio, yo también aprovecho, Carles, y cuento una anécdota. Teníamos un portal del paciente, alguna información puesta en común, y me decía una estudiante de medicina: no, ya el portal no, la app. Y yo creo que se refería a la app que tenéis en la Fundación, en el Grupo Quirón. Parece que ese acceso a esas herramientas, a la carpeta, a la app, va dirigido a un perfil de paciente joven, digital, tecnológico, y a la vez hemos dicho que la Asociación de Pacientes dice que probablemente la mejor indicación para este tipo de consultas virtuales, teleconsultas, es el paciente crónico. ¿Cómo cuadramos el círculo del paciente crónico, a priori mayor, polimedicado, etc., con su menor disposición a priorística a este uso de las herramientas digitales? Ahí es nada. Bueno, pues vamos a tratar de verlo. Mira, la verdad es que yo creo que a veces yo el primero cometemos el error de pensar que solo los jóvenes usan la tecnología. Yo creo que a día de hoy cualquier señora de 70 años queda con sus amigas para ir a merendar por WhatsApp, ¿no? Entonces, cualquier persona que sea capaz de usar un WhatsApp, de usar un Facebook ahora mismo puede usar una tecnología que esté bien diseñada, ¿no? Volvemos a el diseño de la tecnología, la integración de las herramientas dentro de lo que ya conocen. Y hablando de anécdotas, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando implantamos aquí los kioscos de autorregistro, que es este sistema, ¿no?, con estos tótems que tú introduces tu tarjeta sanitaria y te da un ticket, ¿no?, para evitar las colas de las admisiones. Al principio todos pensábamos que los ancianitos acostumbrados a preguntar a la señorita dónde está la consulta del médico no iban a aceptar esta tecnología, ¿no? Y a día de hoy les ves a todos, incluso a los más mayores, que llegan con su tarjeta en la mano buscando ese kiosco donde insertarla para que le dé el ticket, ¿no? Y ya no, a nadie sorprende el uso de estos tótems y nadie espera no usarlos. De hecho, son los primeros que se quejan cuando digo: señorita, es que no funciona el tótem y no me da ticket, ¿no? Es verdad que obviamente todo proceso de cambio requiere una formación para nuestros profesionales, por supuesto, para los pacientes también, pero yo creo que no debemos quedarnos en el sesgo de la edad, ¿no? Obviamente, además, hay grupos que tienen más dificultades, pero siempre, normalmente, estas personas tienen un acompañamiento, ya tendrían en procesos analógicos, tendrían un cuidador, tendrían, en el caso de los niños, un adulto al cargo, tendrían un hijo, un nieto o un familiar que les acompaña al médico, y nosotros hemos implantado circuitos para delegar, ya sea pues por tutorización de los padres, anexando el libro de familia, o por delegación de los mayores en sus familiares, esas ayudas y ese control del portal de las personas que más pueden necesitar esa ayuda, de tal manera que no excluimos a nadie. Y obviamente los crónicos, pues los crónicos tienen edades diversas. Es verdad que los pacientes pluripatológicos suelen ser los pacientes más mayores, pero precisamente los crónicos son los más beneficiados, ¿no? Por poneros un ejemplo, uno de los primeros circuitos que implantamos para el portal del paciente era el control de los anticoagulados, ¿no? Los famosos pacientes del Sintrón, que tenían que venir cada 2x3 simplemente a que se les revisase el INR para ajustarle la dosis de Sintrón. Bueno, bien, hace años que esos pacientes introducen su INR en el portal y el médico recibe esa notificación y le deja o le modifica la pauta del Sintrón en función de ese valor, ¿no? Obviamente eso ha beneficiado una calidad de vida
brutalmente, ¿no?, a estos pacientes. Teníamos testimonios de niños que tenían que saltarse la clase cada 2x3 para ir al médico y que tenían pues ese estigma, ¿no?, y que a día de hoy pues introducen su valor en el portal y no se pierden clase y no se les distingue como el niño raro que se pasa el día en el hospital, ¿no? Entonces, por resumir, ¿no?, yo insisto de nuevo en que, como decía antes, no es simplemente la tecnología, son herramientas que tenemos que aprender en qué proceso, en qué parte del proceso encajan y fijarnos en el proceso. Siempre tenemos que ir muy a que esos procesos van a tener una parte no presencial. Me da igual, efectivamente, como decía Juan, si es vídeo. El vídeo aportará en algunos casos, en otros muchos, pues que sea vídeo o no sea vídeo, dará igual. A lo mejor tiene más valor un campito donde meto el INR y ahorro tiempo del paciente, tiempo del médico, que para qué va a establecer una conexión por vídeo, si en un minuto ve esa pauta de INR y decide si tiene que tocar o no la pauta del sintrón, y simplemente reflexionar sobre si lo que hacemos, cómo lo hacemos, es la forma óptima o si podemos cambiar un poco la forma que tenemos de trabajar para, precisamente como comentabais antes, no perder más tiempo del que invertíamos en presencialidad en no presencialidad. Debería ser al contrario. Debería ser una forma de optimizar el tiempo de nuestros pacientes y de nuestros profesionales. Muy bien, Alberto. Bueno, pues me comentan desde Control que de momento no hay preguntas en el chat. Yo creo que hemos conseguido que todos tengan un ratito de descanso en el orejero o en el sofá correspondiente, pero puesto que nos quedan 10 minutos largos y sí que quiero dejaros vuestro minuto de oro a modo de debate electoral para poder dejar vuestra idea principal antes de acabar, sí que me gustaría que reflexionáramos 5 minutillos largos sobre un tema que con el COVID ha tenido desde el punto de vista personal mucha implicación, y es la humanización. Alberto ha hablado de que tienen iPads en las habitaciones, que se pasa visita en contacto con los familiares, pero en esa humanización, ¿cuáles podrían ser, además de esa que has comentado, Carles, Juan y Alberto, esas herramientas clave que han ayudado a que la atención sanitaria se haya humanizado en vuestra experiencia con esas herramientas? ¿Cómo nos ha ayudado? Más allá de que acerque a dos personas en la distancia, pero que obviamente no puede sustituir a la presencialidad. ¿Qué claves han sido las que han ayudado a humanizar esa relación? Yo creo que tendríamos distintos actores, ¿no? El paciente que ha podido contactar con su familia gracias a estas tablets o a estos smartphones, pero nosotros que el tanto por ciento de nuestros pacientes son niños o niños hasta jóvenes, niños que estaban en las camas de TPH, que estaban aislados y aparte con todo esto pues todavía más restringidas las visitas. Herramientas colaborativas como la que estamos utilizando les han permitido tener los payapupas, que son unos payasos que interactúan con los niños, y seguir esa actividad. Trabajar con los perros, aunque sea a través de una web conference, ¿no? O ver a su familia e interactuar con su familia a través de una tablet. Yo creo que estas herramientas, más allá del que nos pueden ayudar a compartir un diagnóstico, a visitar a un paciente en la distancia, también nos han ayudado a humanizar. Pero ya no solo a los pacientes, sino a los propios profesionales. Muchos profesionales han podido interactuar, la formación se ha podido seguir manteniendo gracias a estas herramientas, y todo esto también es dignificar un poco la actividad que haces, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos podido seguir haciendo las sesiones clínicas, los trabajos con los grupos de pacientes? Nuestro portal del paciente no tenía la capacidad de hacer más de una videoconferencia punto a punto a la vez, y hemos tenido que utilizar otras herramientas colaborativas para poder hacer estos trabajos grupales, y esto es humanizar, ¿no? Hemos podido seguir manteniendo este contacto con pacientes muy críticos, como son pacientes con trastornos de la conducta de la alimentación, niños autistas. Es decir, esto
estas herramientas nos han permitido mantener esta actividad, y yo creo que mantener esta actividad hubiéramos corrido riesgos muy importantes si no lo hubiéramos seguido, no lo hubiéramos podido hacer. Y esto creo que es humanizar también. Luego ya entraríamos en el debate de cómo hay que comportarse delante de una videoconferencia y cómo hay que interactuar y entender que quién hay delante, quién hay detrás. Todo esto ya son un poco los protocolos que deberíamos luego establecer, pero yo creo que el poder conseguir que un niño que estaba aislado en una cámara pudiera tener contacto con todas estas actividades con su familia, pues nos ha permitido humanizar muchísimo a la actividad dentro de un hospital, ¿no? Juan. Sí, mira, os voy a contar también nuestra experiencia. Nosotros, cuando empezó el brote pandémico, lo que hicimos fue de urgencias, trabajando con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con enfermería. Lo que hicimos fue desplegar cámaras de videovigilancia en las habitaciones. Las cámaras de videovigilancia lo que nos han permitido ha sido, por un lado, proteger a los propios profesionales, protegerlos durante un periodo crítico, y sabéis que al principio donde existía una escasez de recursos de protección. No solamente les ha servido a los profesionales, sino que a los pacientes pues, les hemos podido poner en contacto a través de esas cámaras con sus familiares. Se han puesto cuando sus condiciones no les permitían usar el smartphone, cuando la situación se había deteriorado, incluso les permitía a los familiares acompañarlos en los últimos momentos, la señal de este vídeo. Y desde el punto de vista de los profesionales, no solamente la protección y de los pacientes, ¿no? Sino que había un beneficio mutuo, porque no es lo mismo entrar en una cataciegas dentro de una habitación donde hay un paciente aislado, o tener una visión más o menos permanente de lo que le está pasando. Entrar se entra, pero cuando es absolutamente necesario, y te da una visibilidad y te permite estar muchísimo más encima de ese paciente. Ahí yo creo que resalta un poco los dos componentes, ¿no? El que decía Carla es de los profesionales, y el de los propios pacientes, y el de los familiares, que han podido tener contacto tras esas despedidas físicas en urgencias, ¿no? que se producían, y que muchas veces pues, era la última vez que se podían ver. Alberto. Sí, bueno, pues en nuestro caso, obviamente, como ya comentábamos antes, la implantación justo antes de la pandemia de este sistema de tablets que tenemos asociados a las cámaras de ventilación, pues el caso que os he comentado del pase de visita online es el último que hemos hecho, pero obviamente durante la pandemia pues nos ha permitido poder comunicar a los pacientes con sus familiares por videollamadas a demanda, porque este sistema lo bueno que tenía además es que permitía comunicar directamente con el portal del paciente de los familiares que pudiéramos asociar desde el centro, ¿no? Podemos asociar a un paciente que familiares tenía, y podíamos establecer llamadas directas como si fuera un teléfono, un WhatsApp, una videollamada, y los pacientes podían llamar directamente a los familiares el tiempo que quisieran. Y eso, la verdad, es que fue súper agradecido, ¿no? En el momento del aislamiento. También podían ver esas videollamadas, llamar a la enfermera, que a lo mejor también comentábamos antes, humanizar también la labor de los profesionales, esa enfermera que se conectaba por vídeo desde el profesor de enfermería. A lo mejor no hacía falta si era todo el equipo de protección, ¿no? que sabíamos pues, que lo engorroso que era y lo sacrificado que era lo que eran las horas o pues comunicar y esas cuestiones, las dudas de la paciente, o redirigir a un médico y otro compañero que se podía resolver el control sin necesidad de llevar ese equipamiento. Y además estas herramientas, pues bueno, como hemos dicho, porque tienen que tener una redundancia de herramientas que debemos saber usar. Quizás ya el año pasado también en el sentido de que hemos imaginado los productos como por ejemplo que hay en la unidad de clonazos, ¿no?
sabemos que una de los un poco crítico y como las generaciones que se separamos de las madres, ¿no? Tienen nada más nada hacer y para las madres también es un momento traumático. Entonces, implementamos muchas cámaras, asociadas a las escuelas de datos, y entonces la madre de manera que puede provocar la gente de haciendo un libro en todo momento y así este proyecto que ha sido súper bien por los padres que por lo menos pueden estar en ese con su bebé, pues puedes ver, leer, que cualquier momento va a ser darse el pisote, aunque sea de los casos de caso, el padre de trabajar, pues lo pones en el y de su niño y se quedan tranquilos. Son distintas opciones y las tecnología y es simplemente pues ir poniendo la vida desde la misma límite. Cuidado de no venir aquí a un poco más laborioso hasta que no se acabe de inventir el resto, yo creo que está bien para cualquier parte. Muy bien. Bueno, pues como decía antes, si queréis 30 segundos, un minuto para poder decir, bueno, pues una frase antes de las conclusiones finales de vuestra dilatada experiencia y de vuestras claves para el éxito en esta sala conectada. Pero hay que aprender de los el objetivo más importante, aprender de los errores, y sabemos que la herramienta funciona, vamos a hacer que funcione bien. Muy bien. Alberto. Bueno, subrayo cada palabra que ha dicho Carles. Efectivamente, ya está fuera de toda duda la utilidad de estos sistemas. Y una pequeña reflexión para terminar. Yo no sé si vosotros o la gente que nos esté viendo conocía Teladoc Health. Yo hasta hace unos días no tenía ni idea de lo que era, pero es la plataforma de telemedicina con la que se ha asociado Movistar para dar servicios de telemedicina en el hogar, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que van a empezar a surgir cada vez más entes externos al sistema sanitario habitual que ofrezcan estos servicios fuera de nuestro control, ¿no? Y a mí eso sí que me empieza a preocupar, ¿no? Ya no me preocupa tanto que lo que me comentábamos antes de que los pacientes puedan acceder a estos servicios y demandarlos a nosotros, sino que empiecen a buscarlos fuera porque nosotros no somos capaces de ofrecérselos, ¿no? Además, la entrada de los grandes jugadores tecnológicos como Amazon, que ya en Estados Unidos ofrece servicio de teleconsulta, de videoconsulta a sus empleados, será cuestión de tiempo que empiece a comercializarlo al resto de ciudadanos americanos y del mundo, porque son empresas globales, Google, etcétera, todos van a empezar a entrar a ofrecer servicios de salud. Y yo creo que esto nos debe servir más de un incentivo, ¿no? Para ser nosotros los que diseñemos estas soluciones y guiemos a nuestros pacientes, porque somos los que tenemos el conocimiento y los profesionales, ¿no? Y mantener un poco el ritmo a lo que nos pide la sociedad. Muchas gracias, Alberto. Un minuto, Juan. Sí, mira, bueno, por continuar con el discurso de los compañeros, decir que bueno, la salud conectada es más que un concepto de telemedicina, es un concepto de filosofía que nos va a cambiar, según dicen, la percepción que vamos a tener incluso de nuestro propio cuerpo. Esto quiere decir que estamos en la prehistoria de los servicios de salud conectada y que estamos hablando de una base de videoconsultas en este momento, pero el futuro en este momento no podemos ni llegar a dibujarlo. ¿Qué van a hacer esos dispositivos? Que incluso la nanotecnología pueda entrar por nuestro cuerpo y nos pueda ir advirtiendo, ¿no? Y nos pueda mandar esa imagen y aplicar esas terapias o esos procedimientos diagnósticos. Quiero decir que estamos al inicio, pero mi mensaje es siempre
debemos tener un crecimiento natural regulado, seguro y sincronizado con la demanda de los usuarios. Esa sería mi última vez. Pues muy bien, muchísimas gracias a los tres. Yo simplemente acabar dejando 3 ideas resumen. Uno, la indicación de esta salud digital primero y aconsejada por los propios pacientes, seguimiento del paciente crónico y en relación con ello, confiemos en nuestros pacientes que son capaces de utilizar probablemente las dianas de estas tecnologías, que son los pacientes mayores y más complejos, son capaces de utilizar y adaptarse a las nuevas tecnologías. A través de un modelo disruptivo hay que establecer una estructura modular normalizada, de tal manera que a través de las guías de buena práctica clínica de esa herramienta normalicemos cómo utilizarlas. Y por último, y como siempre, que el modelo colaborativo entre el profesional y el paciente hace muchos años que está aquí, que ya el modelo paternalista no nos sirve y eso, bueno, pues que entre todos colaboremos para poder humanizar a través de los múltiples modelos que hemos visto que se han utilizado con estas herramientas. Nada más, muchísimas gracias, Carles, muchísimas gracias, Jean de Déu, te visitaremos si vamos por Barcelona, Alberto, igual por Madrid, Juan Ignacio, ánimo en Aragón, ánimo a todos, mantengamos la ilusión y la fuerza pese al momento que nos está tocando vivir. Muchas gracias a todos, a los que estáis al otro lado de la charla también y gracias por haber atendido. Hasta siempre. Un abrazo desde Valladolid.